Buenas, espero que todos estén bien. Mi nombre es Emanuel Antonio Santana Sánchez. Yo en este video explicativo le voy a estar hablando acerca de lo que es la enseñanza de la lectura para el nivel inicial, pero también relacionando esto con lo que es la misma escritura, ya que estas dos son fundamentos que son esenciales para lo que es la enseñanza-aprendizaje, tanto de lo que es la lectura y la escritura, para lo que es el nivel inicial. Bueno, en este documento de acá que se titula La lectura en el nivel inicial de Adriana Alicia Bello y Margarita Horsworth, nosotros tenemos que la lectura y la escritura en sí son prácticas sociales con un objeto particular, que es la lengua escrita. Este objeto es creado por la cultura, es imprescindible en base al funcionamiento de nuestra sociedad. La lengua escrita es mucho más que un conjunto de marcas gráficas para sonorizar o transcribir. El lenguaje escrito en sí representa distintas formas discursivas que están presentes en lo que es la vida del niño. Hablamos de lo que son folletos publicitarios, diarios, revistas y demás. Todos los adultos eh, practicamos el lenguaje escrito de distintas formas. Cuando nosotros leemos o escribimos, nosotros ponemos en sí en juego distintas estrategias para obtener el significado de un texto o para poder producirlo. Se pone en juego los conocimientos del sistema para anticipar o verificar un significado cuando se lee. Pero también se utiliza saberes sobre el lenguaje que se escribe, sobre los géneros discursivos y sobre todo sobre los soportes textuales. Estos quehaceres propios de los que leen y de los que escriben son prácticas que tradicionalmente la escuela no reconocía como saberes a enseñar. Los niños, en base a esto, construyen estos saberes en forma simultánea durante el proceso de apropiación del lenguaje escrito. Leer es relacionar el contenido del texto con lo que el lector sabe. O sea, es decir, que cuando una persona lee, está interactuando con el texto. El lector le aporta todo lo que conoce acerca del mundo. Los niños, desde muy pequeños, también producen estas imágenes que surgen a medida de que se lee. Y estas tienen que ver con lo que es su experiencia personal. Ya me estoy refiriendo a los libros que han leído en relación a lo que es el mundo, o sea, el entorno que los rodea, y con lo que son los medios de comunicación que les muestran. Como docente, se debe de ofrecer a los niños la posibilidad de operar con textos, proponiendo situaciones en las que leer no pierde sentido, ya en lo que es el sentido del ámbito escolar. Es importante mostrarles los textos y acompañarlos en la apropiación de la lengua escrita para que los mismos puedan ir desarrollando una comprensión de este. Relacionado a lo que conocen con lo que es lo desconocido. El maestro, como mediador entre lo que es el niño y el texto, debe dar muestra de su comportamiento lector, leyendo en forma frecuente, en variedad de textos, comentando lo leído y compartiendo las formas de leer con los niños. Acá en este otro tenemos lo que es el beneficio encubierto de leer, que tiene como autor José Luis González Quirós, del libro que se ha extraído del libro Mente y Cerebro. Nosotros sabemos que leer favorece en sí lo que es la concentración, la empatía y la lectura, y que la lectura nos es favorable para desarrollar ciertas habilidades. Alimenta en sí lo que es la imaginación, modifica el cerebro para el bien y nos hace progresar y nos prepara para el éxito. La lectura promueve el desarrollo cognitivo con más ímpetu de lo que se pensaba hasta ahora,
Decimos que leer estimula la percepción y lo que es la concentración. Pero leer no solo da paso a ciertas reacciones producidas en el cerebro. Digamos que durante la lectura se tiene lugar un aumento intenso de lo que es la actividad circuncerebrales, bueno, en especial en el hemisferio izquierdo. Pero para llegar al significado de una palabra, el lector primero debe de reconocer la forma de cada una de las letras. Cuando nosotros leemos, nuestro cerebro reconoce las simulaciones mentales de percepciones de la realidad. Bueno, en base a lo que es la comprensión del texto, el lector simula mentalmente cada situación del relato. Es necesario comprender cómo opera nuestro cerebro y para poder comprender la manera en que nosotros codificamos y decodificamos su mensaje. Podemos decir que la lectura lleva al sujeto a expandir su mundo, su propio conocimiento y de tal forma para poder comprenderse lo que es en sí mismo. En este otro documento del libro de Fe y Alegría, en el capítulo 2 del aprendizaje de la lectura y escritura, nosotros veremos en cómo se debe de enseñar a leer y a escribir. Varias investigaciones donde se han realizado actividades preparatorias de este tema han señalado que para alcanzar cierto nivel de enseñanza de lo que es la lectura y la escritura se logra cerca de lo que son los 6 años. Pero también existen algunos cuestionarios o test que evalúan los niveles de maduración o disposición de los niños. Para llegar al aprendizaje de la lectoescritura, se utilizan bien lo que son los métodos de los cuales se disponen hoy en día. Pero la diferencia de estos radica en lo que es la significación que puede adquirir el proceso de aprendizaje para el desarrollo del niño, ya que hay hay bastantes métodos que se pueden utilizar, pero hay muchos, entre otros criterios, que se deben de contemplar. Todas las acciones de esto deben de mantener una secuencia lógica. En esta propuesta no se piensa que es debido emplear siempre lo que son las mismas secuencias de actividades, los mismos métodos y demás. Porque los maestros son lo suficientemente creativos, digamos, que para seguir un esquema rutinario, para seguir la misma secuencia. Cada vez que se introduce a los niños en una nueva grafía. Pero aprender las grafías pero para aprender las grafías primero se introducen las vocales para seguir después con lo que son las consonantes. Pero en base al proceso de aprendizaje de la lectoescritura, este proceso se puede extender a lo largo de toda la vida. Pero no todos los niños aprenden al mismo tiempo, ya que existe una gran diversidad. No todos captan de la misma manera la misma información y demás. Pero no todos, así mismo como ya dije anteriormente, aprenden a lo que es el mismo ritmo. Eso dependerá en sí de lo que es la maduración de cada cual. Las letras deben de aprenderse una por una, y para cada una de ellas debe de tomarse el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, hay que tener paciencia en lo que es este proceso. Para concluir, nosotros diríamos que el proceso de aprendizaje se habrá completado en lo que es el momento en que los niños sean capaces por sí mismos de escribir ideas, sin contar con un apoyo visual ni auditivo. En el proceso de aprendizaje-enseñanza de la lectura, al igual que de la escritura, se implican varias actividades, recursos, métodos, estrategias y entre otras cosas. Pero siempre con el debido tiempo, porque de esto depende ciertas características propias del individuo. Digamos que es necesario en sí reconocer lo que se implica en este trayecto, para que así nosotros podamos manejarlo y poder completar
el mismo proceso. Bueno, ya hasta aquí yo lo voy a concluir. Así que muchas gracias.